Hola viajeros, somos Sabrina y Matías. Y hoy les traemos un nuevo destino, el segundo puerto, con el crucero Voyager of the Seas. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria y vamos a recorrer los lugares más emblemáticos. Dicen que es un continente en miniatura. Vamos a ver si es cierto esto. Esta ciudad tiene historia, cultura y por supuesto playas. Así que vamos a recorrer todos sus rincones. Así que pónganse cómodos y suscríbanse si aún no lo hicieron, que vamos a hacer un tour por toda la ciudad. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? No hice nada. Te juro que voy a comer menos en el barco, voy a comer poquitito, pero no me haga nada. Caminamos unos 600, 700 metros desde el puerto y llegamos a la playa de las Alcarabaneras. Hay juegos para chicos, ni bien llegamos, vestuarios, duchas y detrás nuestra lo más lindo, lo más importante, la playa. Como ven, esta playa es ideal para hacer deportes acuáticos, kayak, paddleboard. Bueno, y ahora nos toca una larga caminata, por lo que se ve, por la costa. Esto se llama el paseo marítimo y nos va a llevar hasta la zona histórica, que es a donde vamos. Caminamos 100 metros desde el paseo marítimo hacia el interior de la ciudad y nos encontramos con este hermosísimo edificio. El edificio de Comandancia de Marina, que data del año 1900 aproximadamente y es de estilo colonial, la verdad que muy bello. Hermoso. Ahora estamos caminando por la calle Venegas, una calle muy linda, muy tranquila, con muchos comercios. De hecho estamos por el Boulevard del Medio, en el centro, tenemos avenida de ambos lados y la verdad que muy lindo. Estamos paseando por el Parque San Telmo, llegar para descansar un ratito bajo la sombra, en esta gran arboleda que hay. Mirá qué linda la cúpula, hermosa esa cúpula, muy linda. Vamos a ir a sacarnos alguna fotito. Estamos en la calle Triana, una de las calles más animadas y con más historia de Las Palmas. Es una calle peatonal, como verán, con muchísimas tiendas, muchas de marcas reconocidas, llena de cafés y con mucha arquitectura canaria. A una cuadra de la calle Triana está la Casa Museo de Pérez Galdós, que fue un escritor realista español, uno de los máximos referentes de la literatura española. Acá vivía y trabajaba. Y si te gusta la cultura, acá también puedes visitar el Teatro Pérez Galdós, que es una joya arquitectónica. Si tenés suerte, quizás coincidas con alguna función o concierto. Nosotros, como venimos por pocas horas, no tenemos esa suerte. Frente al teatro encontramos el Mercado de Vegueta, que es un mercado regional con un montón de productos y es súper colorido. Después de una caminata de 5 kilómetros más o menos desde el puerto, obviamente que fuimos parando, llegamos al barrio de Vegueta. Es uno de los barrios más antiguos de Palmas de Gran Canaria. Ahora estamos en la plaza de San Antonio Abad, donde pueden ver esa hermosa iglesia. Es una zona muy, muy pintoresca. Por aquí pasaron piratas, conquistadores, exploradores. De hecho, Cristóbal Colón en 1492 hizo escala en este puerto para reparar sus barcos para luego cruzar el Atlántico rumbo al continente americano. De hecho, esta casa que tengo atrás mío es la casa en donde se quedaba Colón en cada uno de sus escalas. Hizo 3 escalas, en 1492, hizo 3 escalas y listo. Acá atrás mío es la casa en donde estuvo Colón las veces que estuvo de escala en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora es un museo. Luego de la caminata de menos de 100 metros, llegamos a la Catedral de Santa Ana, que es realmente imponente, no puedes evitar mirar hacia arriba. Es de un estilo neoclásico con mezcla de gótico. La fachada parecería que fuera de la época colonial, o sea, está intacta para mí. Y finalmente llegamos a la Plaza de Santa Ana, que es como el centro neurálgico de Vegueta. De acá se puede ver el frente de la catedral, que desde acá se ve imponente. Nos estamos alejando un poquito para que se pueda ver mejor. Hay también unas estatuas de unos perros que podamos sacarnos unas fotos porque son muy graciosos. Sí, hay uno que mató una paloma. Sí, pobre paloma. Hermosa, la verdad que esta plaza está súper linda y recontra amplia. Y nuestra última parada es la playa de Las Canteras. Son 3 kilómetros de costa, de arena, de aguas tranquilas. Así que después de todo este día súper ajetreado que tuvimos caminando, viene bien un rato descansar en la playa. Sí, y lo mejor es que no hace falta irse lejos. Estas playas están en el centro de la ciudad, literalmente a 6 cuadras de nuestro crucero. Así que la verdad, son muy lindas. De hecho, son consideradas
una de las mejores playas urbanas de Europa. Sí, y no es solamente una playa bella, sino que tiene una joya natural que se llama La Barra, que es como una especie de arrecife que hace que la playa parezca una piscina natural, ya que protege a toda la costa del oleaje. Además, el paseo marítimo está lleno de heladerías, bares, restaurantes, ideal para tomarse un cafecito con vistas al Atlántico. Y ya llegando al final del día, llegamos al shopping El Muelle. Pudimos venir, nos quedó un poquitito de tiempo y podemos venir a recorrer un poquito el shopping, a mostrarles un poco. Y así termina nuestro recorrido por las Palmas de Gran Canal, una ciudad que tiene mucho más que sol y playa. Pudimos recorrer su cultura, su geografía y entender por qué la llaman un continente en miniatura, porque en un solo día podés pasar del mar a la montaña y de lo moderno a lo colonial. A nosotros nos encantó el recorrido que hicimos, esperamos que a ustedes también. Y recuerden, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para enterarse de todas nuestras novedades y viajes. Y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chau, chau!